La segunda plática con respecto al corazón paternal de Dios. La semana pasada empezamos a analizar algunas cosas de una manera ligera y que servían como una introducción a este tema. Hoy, como título, tenemos nuestro gran protector. En lo personal, yo creo que inmediatamente nos brinca a la cabeza cuando hablamos de alguien que funciona como un gran protector, tal vez a nuestros hermanos cuando estábamos en la escuela, o quizá a nuestros padres, o tal vez directamente vayamos con Dios, y qué bueno si es el motivo o la razón. Uno de los momentos más impactantes con respecto al cuidado de Dios, ese cuidado que tiene sobre los suyos, es el que ha desplegado en cada uno de nuestras vidas personales. Aunque por desgracia, lo primero que llega a nuestra mente es: ¿y a mí cómo me ha protegido Dios? ¿Cuántos de ustedes han tenido algún accidente o en un momento difícil, el que no se explican cómo salieron de él? Pero en ocasiones nuestras palabras son: ¿qué le debo? Si cuando yo le pedía auxilio se tardó en llegar, si cuando yo por tanto tiempo le he estado pidiendo esto y no me responde, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que a veces Dios no responde en una de las oraciones porque no está de acuerdo a su voluntad, sino a nuestro capricho, pero esto es tema de otra parte. Así que yo creo que para que podamos entender cómo Dios protege a los suyos, lo podemos asimilar en la vida de otras personas, porque la nuestra en ocasiones es de ingratitud. En esta noche vamos a estudiar un poco la vida de José, que tal vez sea muy diferente a la vida nuestra. Si nos ubicamos en el Génesis 20, 50, por favor, disculpen, versículo 20, vamos a entender ciertas situaciones que son importantes en la protección que Dios le brinda a este joven. Dice el versículo 20: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Quiero que recordemos un poco aquellos estudios de Pentateuco que tuvimos unos años atrás. Si ustedes recuerdan, Dios le había hecho una promesa a Abraham, a una persona que no tenía hijos en una edad muy avanzada. Y una de sus promesas fue darle descendencia. Pero la promesa no quedó en un solo hijo, sino en una descendencia de hijos de una forma incontable. Dijo: así como son las estrellas en los cielos, así será tu descendencia. Y así como son los granos o la arena del mar, así serán tus hijos. Pero ¿cómo era posible que una persona anciana de 90 años uno, 100 años el otro, pudiera tener hijos? Imaginémoslo por un momento con las personas con las cuales convivimos, que tal vez si no tienen 90, ni 100, ni 80, pueden tener 75. ¿Cómo se vería una mujer embarazada de 75 años? Si a lo más ahorita las que tienen 50 dicen: uy, qué ridícula me vería, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos veríamos los papás de 55 años con el bebé en los brazos? ¿Es tu nieto? No, es mi hijo. Suena medio chusco, pero fue la promesa de Dios. Si ustedes recuerdan, este versículo nos narra la conclusión de algo que pasó en la vida de el joven Josué. Quiero recordarles un poco que este versículo dice que el propósito de que Josué estuviera en Egipto tenía un plan, un proyecto. Y ese proyecto fue salvar la vida de mucha gente. ¿Cuánta gente? Yo les doy un dato: 70 aproximadamente, 70 personas que eran sus familiares, esposas de sus hermanos,
primos y algo más. Pero estos 70 que llegan bajo la protección de José a Egipto, en 400 años se vuelven casi cerca de 2 millones de personas. En apariencia hay una gran bendición, y lo es, el que José se encuentre ya instalado con una magistratura faraónica, instalado en Egipto, y que haga traer a sus familias, porque acuérdense ustedes que había una crisis, una hambruna muy fuerte. Por eso está declarando: ustedes trataron de hacerme mal, pero ese mal Dios lo transformó en bien para salvar la vida de muchas personas. ¿Cuáles eran las muchas personas? Su familia. Israel como pueblo, como nación, todavía no aparecía en escena. La descendencia de Abraham apenas empezaba a germinar. Al inicio de la serie dejábamos en claro que muchos creyentes no se benefician plenamente de su condición de hijos de Dios, y enunciábamos algunos beneficios. Uno de ellos era la aceptación. ¿Cómo Dios nos acepta? A pesar de que la sociedad te rechace, el mundo te etiquete de perverso, de malo, de guiñapo, de basura, de lo que sea, a pesar de que la misma humanidad te rechace, Dios te acepta como eres. Ese es un gran beneficio. El otro es que Él nos apoya y nos anima. Tiene un compromiso muy grande Dios con cada uno de nosotros, y principalmente con Él mismo. Nos aconseja qué hacer, nos brinda cuidados y nos brinda protección, pero también nos brinda su amistad. Y sobre todas las cosas, tiene una provisión para que nos desarrollemos. Erróneamente se cree que la prosperidad financiera es evidencia irrefutable del respaldo de Dios. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántas personas le dicen que anteriormente se decía que la mayor evidencia de Dios en la vida de una persona, y más el Espíritu Santo, es que aquella persona hablara lenguas o en lenguas? Hoy, a través de la historia personal, a través de los estudios, nos damos cuenta que no, que eso es lo que dicen la gente, los religiosos, pero la mayor evidencia de Dios en nuestras vidas y el Espíritu trabajando en la vida personal es una transformación de carácter. Si la persona no ha transformado el carácter, no ha transformado su manera de pensar, no ha cambiado su manera de vivir, es porque Dios no está habitando en su corazón. Personas que siguen pensando de la misma forma de como eran antes de convertirse. Personas que siguen con los mismos vicios y las mismas mallas el día de hoy que profesan ser hijos de Dios. Hoy entendemos en la actualidad que hay muchos eslogan publicitarios que tratan de capturar la atención de las personas para que vengan a una forma de cristianismo. La primera es, dice: Dios desea prosperar. Y en verdad Dios desea prosperarnos. La tercera carta de San Juan, versículo 2, lo dice con mucho énfasis: amado, yo deseo prosperarte en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay tres cosas que son importantes. Si yo no prospero emocionalmente, si no vengo a una estabilidad, si no tengo un cambio en mi estado físico, ¿qué pasaría con la prosperidad? Se maneja en ocasiones, te decía, la prosperidad únicamente financiera, pero esta puede ser una trampa si no lo entendemos. ¿Sabe usted que los 70 que llegaron a Egipto, invitados por Josué, les fue tendida una trampa? La hambruna ya había pasado, la crisis ya había sido superada, pero ellos
desearon continuar en Egipto. Y yo hago una pregunta: ¿ellos fueron llamados verdaderamente a Egipto o fueron llamados a una tierra la cual fluiría leche y miel? ¿A dónde fueron llamados? A una tierra que fluyera leche y miel. A una tierra donde habría de fluir leche y miel, nada más. De hecho, no era Egipto, pero encontraron prosperidad, encontraron protección, la protección que este prototipo de Faraón le daba a José, porque era muy amigo del Faraón, estaba en gran estima. Y aquello que en un momento le pareció una bendición, se les transformó en una trampa. Quedaron esclavizados por 400 años. La protección es parte del paquete de beneficios que Dios le brinda a sus hijos. Y tiene el propósito de generar certidumbre y seguridad. En este tiempo, cada uno de los creyentes, cada uno de los hijos de Dios que es respaldado, que tiene certidumbre, que se le está generando seguridad en su vida, no sufre daños fatales. Oiga, el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. ¿Quién nos recuerda? Se le quiso quitar su vida. Su enemigo natural quiso quitarle la vida antes de llegar a la cruz, ¿sí o no? ¿Lo logró? Porque Dios ya le había asegurado un proyecto, un plan. ¿Para qué venía? Y tenía que cumplirse. Por lo tanto, toda la soberanía de Dios trabajó a uno para proteger la integridad física y emocional de Jesús. Déjame decirte que es algo que trabaja en nuestras vidas, o que debiera de trabajar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito que debemos nosotros descubrir cuál es. Y una vez que el humano, una vez que el hombre, que el creyente logra entender para qué fue llamado por Dios, entonces va a poder entender cómo Dios está resguardando su integridad física y emocional. Y si para que su integridad emocional sea resguardada necesita darle una prosperidad financiera, Dios lo va a hacer. Y vamos a ir entendiendo el por qué y cómo es que Dios lo hace. Dios entonces nos protege para que no suframos daños fatales, y a la vez empieza a apoyar el desarrollo de lo propuesto. Dios nos hizo una propuesta. A Abraham le hizo una propuesta. Mira, Abraham, ven, yo soy el Dios que tú has buscado, el cual has escuchado por tus generaciones pasadas, por tus padres. No escuchaba únicamente del Dios de Israel, no escuchaba únicamente del Dios Todopoderoso, escuchaba de otros dioses también. Acuérdense que él era anteriormente un idólatra, tenía otros prototipos de Dios también. Pero le dice: si tú me haces caso, si tú me obedeces, te voy a dar lo que otros dioses no han logrado. Yo creo que por mucho tiempo Abraham oraba a los dioses de la fertilidad por un hijo y nunca le cumplieron su deseo. Pero aquí está presentándose el Dios creador del universo, haciéndole una propuesta. Y la propuesta es de que tú me sigas, porque yo deseo hacer de ti un pueblo enorme, maravilloso, en el cual yo me pueda no únicamente respaldar para darle a conocer a la humanidad, sino engrandecerlo, hacerlo mío, tener provisión sobre él, tener resguardo, seguridad. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Qué importante es esto. Y es la propuesta que Dios sigue haciendo a cada uno de nosotros en estos tiempos. Pero tenemos que descubrir qué es lo que no puedo hacer. Lo que no podemos hacer los hombres es decirle: mira, es que tú fuiste llamado para tal cosa. Qué gran peligro cuando escuchas a un predicador, a un pastor, decirle a sus congregantes: es que Dios me dijo que tú eres llamado para tal ministerio. Quizás Dios puede revelarlo, pero Dios es quien habla directamente a cada uno de nosotros, porque es quien llama, es Dios, no es el pastor, no es un apóstol,
No es un profeta el que llama es ¿quién? Dios. Y Él nos conoce también, que Él va a buscar la forma de cómo hacernos entender que es el llamado de una forma inconfundible. Bien, empieza a apoyar el desarrollo de lo propuesto en el llamado. Pero tenemos un encargo universal, que es el cumplimiento de la misión que Jesucristo determinó por ahí en Lucas 24, versículo 47, quedó registrado. Los últimos días de Jesús en esta tierra, le dijo a sus discípulos: prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Ese es el proyecto de la misión de la iglesia. ¿Predicar qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. No hay otra cosa. ¿Qué pasa entonces con los nuevos apóstoles y profetas que se levantan diciendo que Dios les está dando otra clase de visión o otra clase de encargo? ¿Tendrá validez? ¿Serán las palabras de tales personas influidas por una clase de espíritus que no sé, que me parece que son diferentes al de Dios? ¿O tiene más peso lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿La controversia del hombre o la voluntad de Dios? ¿Cómo se habla en estos tiempos de que nosotros no debemos de señalar el pecado de la humanidad o el pecado de los hombres? ¿Lo escuchan? Dice: cada vez que le compartas a alguien, compártele con amor, pero no le señales el pecado. Sería como ir al médico, sentirse usted muy mal y que el médico le dijera: así está bien, no tienes problema, no te voy a girar ningún medicamento porque está bien, pero doctor, me duele el estómago, me duele acá, me duele por allá. No, pero está bien, no hay problema. ¿Podrá salvar a la persona el que el médico, el doctor, tenga buen ánimo? ¿Acá? Claro que no. No te lleva a nada. Pero es parte de las modas en cuanto al evangelismo que están pasando en estos días. El lugar más seguro, si estamos hablando que Dios es nuestro gran protector, deja decirte que el lugar más seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios para el propósito de la iglesia y para el propósito de nuestras vidas personales. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1. Capítulo 14, versículo 14. Dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Eso está muy interesante. Si yo como humano, como hombre, como creyente deseo la protección de Dios, que sin duda alguna será a través de los ángeles, debo de estar involucrado en el trabajo del reino. ¿Estamos? ¿Cuántas de las personas quieren la protección de Dios o sienten que Dios les debe de proteger, pero no están involucrados en el trabajo del reino? ¿Podrá ser esto posible? Hebreos dice, ¿cómo lo dice? No son todos los ángeles. ¿Qué? Espíritus dedicados al servicio divino. Y aquí tenemos que hacer una gran diferencia entre el servicio divino y el servicio humano. Óigame, duele. ¿No es cierto que los humanos tenemos muchos proyectos humanos? Personales, qué bueno por ellos. Si son justos, qué bueno por ellos. Pero si son injustos, por el simple hecho de que seas hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿piensa que Dios te va a responder? No te va a responder. Porque los ángeles están para aquellos que están involucrados en el trabajo, en la promoción del reino de los cielos. Duele. Alguien decía, hemos escuchado en ocasiones personas que dicen: ¿cómo deseo quitarle la personalidad de cristiano para darle unos golpes a
fulano de tal. Y se lo merece, tal vez sí, tal vez se lo merezca. Yo no sé qué tan justo sea o qué tan injusto, pero nada más que no es el propósito de Dios, ni tampoco el pensamiento de una persona renovada de pensamientos. El lugar más seguro entonces es estar en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entendamos que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, entonces sus ángeles están al servicio de quien, nuestro, de Dios. Al servicio de Dios. No es como se enseña en la actualidad. Tienes que activar a los ángeles para que vengan en tu ayuda. Y a través de una oración y ayuno, no sé qué tantas cosas hacen, los ángeles le dan una clave como la tarjeta de crédito. ¿Sí, verdad? Yo no sé si digan chulum, chulum, talón, tatalún y ya les aparecen los ángeles. Pero eso es lo que están enseñando. Y sucede que quieren apoyo solo para cosas banales, para cosas personales, para cosas perversas, para cosas egoístas. Y Dios no funciona así. Creo que hemos escuchado el ejemplo del camión de valores, y ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Debemos de trabajar siempre en mantenerse al alcance de la salvación. Tenemos que entender que tenemos que estar al alcance de la salvación. Hoy por la tarde llegó una persona a la casa, íbamos llegando de trabajar y me dice: venga para acá, todos los consejos que me dio me resultaron, mi matrimonio, mire así, mi familia, es un amor, mire yo cómo estoy, ¿no? Se ve delgado, pues todo me funcionó. Bueno, le doy las gracias a usted. Bueno, yo los consejos que te di no eran míos, eran de Dios, y a Dios es quien debe darle gracias. Ahora te invito a la iglesia. Así estoy bien, es que tengo cosas muchas que hacer. Mira, te voy a decir una cosa. El asunto no es que consigas lo que deseas, es que lo mantengas en tus manos. ¿Me entiendes esta parte? Las relaciones. Lo importante no es la restauración de las relaciones. Lo importante es mantener la restauración activa. Pero los hombres nos relajamos, ¿verdad? Ya conseguí lo que deseo, ahora me voy a tirar de la hamaca y que ruede. Y ya que las cosas se ensucian, otra vez vuelvo. Así funcionamos los humanos. Por desgracia, más los cristianos. Jesús dijo: de la mano del Padre nadie puede arrebatar a las ovejas. ¿A cuáles ovejas? ¿A las descarriadas o a aquellas que están en el redil? Y tenemos que entender que dentro de las manadas, de la ovejada, de la chivada, hay chivas y hay ovejas. Y unas son dóciles y las otras son chivas. Son indóciles. No se pueden someter. Hágase una pregunta. ¿Cómo le ha mostrado Dios que está bajo su protección? ¿Cómo se lo ha mostrado? En lo personal tengo muchas historias, aún antes de llegar al cristianismo, cómo Dios mismo yo en la actualidad y concluyo que ha protegido mi vida. Yo creo que tú también tienes experiencias muy buenas de cómo Dios ha protegido tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? En ocasiones me he encontrado con personas que andando en el mundo de la farándula, en el mundo de por aquí o por allá, se escaparon por un pelito de rana de un suceso, ¿cómo se llama? Fatal. Dicen: ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, pero piensan que pueden andar siempre así. ¿Qué es lo que están haciendo? Tentando, ¿sí? Desafiando a Dios. Y al creyente le es muy fácil desafiar a Dios.
Cuando nosotros entendemos que Dios es un gran protector, debemos de entender que para esto Dios tiene un proyecto. Dios tiene un proyecto, dígale a su vecino, Dios tiene un proyecto. O sea que Dios tiene un plan. Dios tiene un designio. Él ha designado hacer lo que ha planeado. ¿Cuántos recordamos a Jeremías 29, versículo 11? He aquí que tengo planes de bien y no de mal, a fin de garantizarles un mejor futuro y una mejor esperanza. O sea, el plan de Dios, el proyecto de Dios es mostrarse con bondad a la humanidad. Pero para que esa bondad pueda ser alcanzada por nosotros, necesitamos estar a la distancia de tiro. En el argot de los cazadores, ¿no? ¿Sabe que una persona que va a cazar con alguna escopeta o un rifle debe de tener los conocimientos básicos del alcance de ese del arma que usa? ¿Estamos? Y de la potencia. No puede ir a cazar un león con un calibre 22, porque aparte de ser insignificante, el impacto de su bala es de muy corto alcance, y si no daña lo suficiente, ese león terminará con el cazador. Así nosotros debemos de estar al alcance de la salvación, estar en el camino, acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Y aquí tengo planes de bien y no de mal. Dios como Padre se ocupa de nuestra seguridad. Y existen diferentes eventos en la historia donde Dios ha rescatado a sus hijos de muchos peligros, aunque en ocasiones sus hijos han sufrido, incluso han muerto, pero esa muerte se ha debido por cumplir con el propósito del reino, que es proyectar el Evangelio. Vaya a Hebreos 11, por favor, versículos 32 al 39. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Qué tristeza, ¿no? Para aquellos que piensan que la evidencia de que Dios está con nosotros es de que todas las cosas buenas te tienen que suceder. Cuando llegamos a entender el proyecto y el proceso de Dios, entendemos que si funcionamos para promover el reino, aflicción vendrá sobre nuestras vidas, pero que la aflicción es producto de promover ¿qué? El reino. Jesús dijo que no les importe, porque yo he vencido al mundo. Cualquiera que fuera la causa del sufrimiento, la presencia de Dios estuvo con ellos, los animó y los fortaleció. Déjame decirte que es uno de los propósitos y una de las cosas, de las actitudes que Dios tiene hasta este tiempo también.
Dios nos anima en medio de un mundo de circunstancias desfavorables, en medio de la aflicción y en medio de reveses. Dios nos anima, nos echa porras para que continuemos una vida ascendente. Pero por sobre todas las cosas, a través del fruto del Espíritu, nos da el impacto del gozo. ¿Qué es el gozo? La conciencia, una conciencia bien entendida, bien comprendida, de que estamos haciendo lo correcto a pesar de las dificultades. Ese es el gozo. Entender que estamos haciendo lo correcto a pesar de que los resultados no son los que deseamos. No es risa, ni santa ni malvada. No es escarnio ni burla. No es alegría. El gozo es una satisfacción de haber hecho lo correcto a pesar de ¿qué? De los resultados. No hay persona más gozosa en la faz de la tierra que Jesús mismo. Estaba con sumo gozo, clavado y crucificado en la cruz, porque había hecho la voluntad del Padre. ¿Había dolor? Mucho. Emocionalmente, ¿cómo se sentiría Jesús? Deshecho porque sus amigos, aquellos por los cuales Él estaba derramando su vida, en ese momento no estuvieron para animarlo y decirle: échale, Jesús, aguanta un poquito más, espérate, te falta la última estocada, que venga este romano y te clave la flecha en tu costado. Los 11 se escondieron, pero Él sentía sumo gozo. Cualquiera que fuera la causa del sufrimiento, la presencia de Dios estuvo con ellos, animándolos y fortaleciéndolos. Esdras, como aquellos israelitas que vagaron por el desierto, son testigos de cómo Dios nos acompañó en todo momento durante el trayecto. En el caso de Esdras, desde el trayecto a Jerusalén, y en el caso de los israelitas, al transitar por el desierto. En Esdras capítulo 8, versículo 31, dice que Dios los acompañó y los libró de enemigos y asaltantes. Si sirves tú a Dios, Él siempre estará contigo. Dile a tu vecino: si sirves a Dios, Él siempre estará contigo. Si promueves el reino, no se diga. Es entonces que Dios te va a proteger de enemigos y de ladrones, de asaltantes, como dice Esdras. El salmista en el capítulo 116, versículo 6, escribió lo siguiente: el Señor protege a la gente sencilla. Qué interesante está eso, ¿no? El Señor protege a la gente sencilla, no a los complicados, no a los acomplejados. Y vamos, que dentro del cristianismo hay una baraja enorme, no sé cuántas cartas, de gente acomplejada y de gente complicada. No logran quitarse el estigma de ser superiores a los demás o ser menores que los demás. Cuando Cristo Jesús nos dice: yo a todos los veo iguales. Pero ahí nos andamos golpeando unos a otros, que yo sé más, conozco más, Dios me quiere más que a ti, Dios me quiere. Bueno, tantas y tantas cosas que decimos. Mira cómo me ha promovido Dios, mira cómo Dios me ha prosperado. ¿Cómo nos dañamos? Dios protege su proyecto. Y es que una de las cosas importantes que tenemos que entender es que el proyecto de Dios es Jesús en nosotros. ¿Por qué Dios se ocuparía en proteger la vida del hombre si el Espíritu de Jesús no estuviera en él? Pues vamos al camión de valores. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de haber asistido tal vez a algún banco, ¿verdad? Y en ese momento llega el camión de valores de Panamericana u otros más de seguridad.
y son camiones blindados. Según sé que las granadas poco pueden hacer con ese blindaje, y aunque van a dejar valores en papel moneda y moneda papel, cuando bajan los guardias con unas escopetonas, ¿no? ¿Por qué no bajan con una pistola? ¿Se ha preguntado eso? A ver, ¿por qué no bajan los guardias con una escopeta? ¿Por qué no bajan con una pistola? ¿Por qué tiene que ser una escopeta? Por eso, por el alcance de un disparo sin estar a puntaje. Son camiones de valores. Y aquí lo importante es preguntarnos qué es lo que le da valor al camión: su blindaje o su contenido. ¿Qué es lo que le da valor al ser humano? ¿Nuestra corpulencia, nuestra belleza física o Jesús en nosotros? Le hago una pregunta más. Cuando un camión de valores está activo, tiene mucho dinero en su interior, ¿sí o no? Pero cuando ese camión está pasivo, no tiene dinero dentro, tal vez porque ya terminó su horario de trabajo, o tal vez está en reparación. ¿Tendrá el mismo valor? No, porque no fue comprado para estar pasivo, no fue comprado para estar en reparación. Se adquiere no como un adorno, se adquiere para el servicio. ¿Para qué crees que nosotros fuimos llamados? ¿Para tenerlo Dios como adorno o para el servicio? Cuando estás al servicio, Dios te va a poner guardias, como esos guardianes del camión de valores con escopeta. Te va a poner, ¿qué? Ángeles que te cuiden. Porque hay que resguardar el proyecto de Dios. Lo que Dios cuida en las personas es su proyecto. Lo que Dios cuidó en Jesús fue su proyecto. Lo que Dios está cuidando en José es su proyecto. No es la persona. Dios puede hacer millones de José. Puede hacer miles de Jesús. Puede hacer miles de personas como tú y como yo. Dios resguarda su proyecto. De tal manera que tenemos que atesorarlo. Tenemos que ser convincentes en saber y tener la plena seguridad de que Jesús está en mi vida y que yo estoy dando a conocer a Jesús a través de sus virtudes, a través de su carácter. Y cuando esto sucede, dice Dios en su soberanía que lo cuiden los ángeles. ¿Cuántas legiones? Es que ese es tremendo. Ese es tremendo. Lleva mi palabra, verás, va a tener muchos problemas. Así que cuiden su integridad física y emocional. Cuiden su vida. Y si es necesario que ese mensaje, que ese proyecto cunda, vaya más adelante, entonces abran camino, abran paso, porque ahí va. ¿Qué va? La prosperidad financiera, porque el evangelio ocupa dinero. La prosperidad económica, porque ocupa recursos. La prosperidad de cultura, de inteligencia, de sabiduría, porque es necesario ser convincente para convencer al mundo. Dios protege su proyecto. Pues vamos a la vida de José. Dice el Génesis 37, versículo 2, que este jovencito José tenía 16 años. Y la narración histórica nos dice que José era un joven íntegro. ¿Qué es un joven íntegro? ¿Qué es tener integridad? Tener un buen carácter, ser honorable, ser honrado, ser virtuoso, ser temeroso, ser respetuoso. Y el joven Josué era un joven que tenía todas estas cualidades. Es importante José. Eso permitió
que fuera favorecido por su padre. ¿Cuánto? Sus hermanos pleitearon con José. Ah, pues es que es tu preferido. ¿Por qué era el preferido? Bueno, la historia nos enseña porque era hijo de la mujer que él amaba. Nos enseña también que era el más pequeño, pero también nos muestra que era un joven íntegro, que tenía respeto por el padre. Esta parte de tener un favoritismo de su padre hizo que en el corazón de sus hermanos se sembrara egoísmo y envidia. Y la historia nos muestra cómo fue vendido por sus hermanos. Llegó hasta Potifar. Algunos dicen que Potifar, aparte de ser una persona importante dentro del mundo de la política y de la administración de Faraón, pues era únicamente, como pudiéramos decir en la actualidad, el secretario de la defensa de Egipto. Entonces tenía la capacidad y el poder para cortarle la cabeza a quien quisiera, así de fácil. ¿Y sabe que no se la cortó a Josué cuando su esposa levantó un falso testimonio de él? Pero la palabra nos enseña que no lo hizo por una razón. Vean el capítulo 39, versículo 3. Sabía que Dios estaba con él. Y vamos, que los egipcios sabían que ese Dios del cual se hablaba, aparte de sus dioses, de sus 60 y tantos dioses, ese Dios que se hablaba, que se llamaba Yahvé, Yahweh o Jehová, como le puedan llamar, era un Dios poderoso y tenía respeto. Sabía que el joven José estaba respaldado por Dios. Sabemos en la historia cómo fue acosado, encarcelado, y que ahí en la cárcel tuvo unas visiones, unos sueños. Pero también Dios le había dado una suficiente sabiduría para resolver los efectos de la crisis, lo cual le permitió salir de aquella cárcel. ¿Y cómo es que Josué tenía temor? Perdón, sí, sabiduría. Porque la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muy fácil. José era íntegro. Entendamos entonces que Dios tiene un proyecto de gran alcance. Dios tiene un proyecto de gran alcance, pero los humanos a este proyecto lo podemos entender con acciones a corto, mediano y largo plazo. ¿Sabe que Dios no clasifica su proyecto así? ¿Por qué razón? Porque a Él no le apura el tiempo, nos apura a nosotros. Y queremos pensar qué es lo que Dios tiene prometido o pensado para mí a corto plazo, porque me urge, el tiempo me está comiendo. ¿Qué es lo que tiene a mediano plazo? ¿Qué es lo que tiene a largo plazo? Por eso cuando vemos que aquellos 70 duran 400 años de esclavitud en Egipto, pero de esta forma voluntaria, porque fueron solo voluntariamente, no fueron tomados presos. Que después de cómo se estaban desarrollando, cómo Dios nos estaba promoviendo, la envidia hizo que los aplastaran, es otra cosa, pero voluntariamente estaban ahí. Ahora déjeme decirle otra cosa más. El proyecto de Dios es a largo plazo, aunque a nosotros nos cause problemas. Y si no, veamos la promesa hecha a Abraham cuando le dice que su propósito no es que tuviera un hijo, Isaac, ¿o sí? ¿Se da cuenta de eso? No le dijo, te voy a dar un hijo, se va a llamar Isaac, y va a ser muy feliz y tan. ¿Verdad que no fue? Dijo, haré de ti una gran nación. Y para poder hacer una nación, ¿qué es lo que hace falta? Una multiplicación del uno en uno. Y en algunos se tarda 15 años, en otros 21, en otros más. Se ocupa mucho tiempo. Por eso que digo que el proyecto de Dios es de gran alcance, pero nosotros lo podemos considerar en corto, en mediano o largo plazo. Dios le cumple la promesa a Abraham con Isaac, luego Isaac con Jacob, hay 12 hijos,
y la llamada descendencia a través de José. Esos 70 que llegan a Egipto se convierten en 2 millones. Qué interesante está esto, ¿no? El proyecto incluye el que tú y yo seamos luz a las naciones. ¿Quién sabe eso? El proyecto incluye que tú y yo seamos luz a las naciones, no que seamos confusión. Por eso estoy estudiando un poco para poder entender de una mejor manera cuando Jesús dice que será predicado su evangelio y entonces vendrá el fin. ¿No lo he oído así? Y cuando sea predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y ahorita conocemos que el mundo cristiano se ha levantado establecido en todas las áreas y puntos del mundo. En lo personal creo que no es el evangelio de Jesús el que ha crecido tanto. Ha crecido una clase de cristianismo, pero no el evangelio de Jesús. Y cuando el evangelio de Jesús logre tener este alcance, entonces la venida del Señor se encontrará cerca. Por eso es que tú y yo, a pesar de las diferencias, a pesar de que voltees y nos veamos tan solos, tenemos que entender que Dios tiene en nosotros un proyecto. ¿Que lo va a consumar en qué tiempo? No sé si en nuestro corto plazo, no sé si en el largo o mediano plazo, pero lo va a consumar. Aunque un profeta vino hace mucho tiempo, habló conmigo. Se está sembrando buena semilla, pero el fruto de una iglesia grande, tus ojos no lo van a ver. Eso es para sus hijos, no te dijo. Yo dije, pues sinceramente, viendo que a Dios no le estorba el tiempo, dije que la boca se te haga chicharrón, yo quiero ver algo. Ojalá Dios nos permita ver algo. Por tanto sufrimiento, por tantas aflicciones, por tanto rechazo, que Dios nos permita ver algo. Y si no es visible, cuando menos en sueños o en visiones, pero que nos haga ver algo. El proyecto incluye entonces el que tú y yo seamos luz a las naciones. Y recuerde, para finalizar, de que tenemos un propósito y un proyecto. Primera de Pedro, capítulo 2, y con eso terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio. Creo que estamos obteniendo la enseñanza y la instrucción clara de parte de Dios para levantarnos como verdaderos sacerdotes, una nación santa, apartados para conocer el proyecto de Dios, que funcionamos no por abstenencia, porque la santidad no es abstenencia, es un estilo de vida. Somos un pueblo que pertenece a Dios y que sabemos que somos llevados con el propósito de proclamar las maravillosas obras de Dios y de aquel que nos llamó de las tinieblas donde antes vivíamos a su luz admirable. Hay mucho trabajo que hacer. Yo te invito para que juntos nos unamos y empecemos a promover este proyecto de Dios y entender de que si lo promovemos, entonces vamos a ser ¿qué? Protegidos, porque Dios cuida de los suyos. Dios